Día, maestro. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en el campo de lo humano, espiritual y en el ser que todos somos. A la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me comendara mi maestro, el venerable Satarjat José Marcelli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muy bien, ustedes tienen la palabra. Adelante. Tienen ustedes la palabra. Buen día, maestro. Para Buenos salud, días, doña Silvia. gracias. Para saludarle con mucho cariño, maestro, y preguntarle qué nos puede usted decir acerca de la fidelidad. Todos más o menos entendemos, pero yo sé que es muy amplio lo que abarca esa palabra, por eso pido su ayuda. Gracias. Bien, fidelidad es ser fiel a una promesa y lealtad es ser congruente con lo que uno afirma y comparte con los demás. La fidelidad es a futuro, la lealtad es hoy y mañana y siempre, o por lo menos por un buen tiempo. La lealtad es a uno mismo, pero lo expresa y lo afirma con los demás. La fidelidad es hacia otra persona y es bajo una promesa. La iniciación está más orientada hacia la lealtad. Te comprometes, eres eso, afirmas en ese camino, en esos valores y principios. La fidelidad tiene que ver más a veces con hechos, prohibidos ciertos hechos y aprobados ciertos hechos, ¿sí? Una más orientado hacia una doctrina, la fidelidad. Por ejemplo, un perro también es fiel a su amo, si no lo muerde, lo va a proteger, ¿sí? No es leal, es fiel, pero habla de promesa, de hoy te prometo lo que en 40 años voy a hacer. La lealtad es congruencia, es valores y principios que no se alteran, que siguen vigentes, vivos en ti, que son luz en el camino. Así lo entiendo y así se los comparto. Adelante, Alejandra Barroso. Gracias, maestro.
Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, cuestión de ir evolucionando como humano con las diferentes reencarnaciones. Obviamente no se sabe cuántas, ¿no? Cuántas para poder, no sé, ser mejor, ¿no? Me imagino. Pero me surgió una duda, ¿en los animales también pasa lo mismo? Porque yo veo, por ejemplo, gatos muy silvestres y gatos ya muy, em, no sé, Domesticados. como ajá, de otra manera, yo diría, bueno, más evolucionados, ¿no? Pero igual perros, igual, no necesariamente que estén en casa, porque incluso los de la que yo he visto o que tienen como una inteligencia superior a algunos que otros, o sea, no sé si también en eso haya una evolución o reencarnaciones. Gracias, maestro. Sí, los animales generalmente adjudican su experiencia a una conciencia colectiva y depende cómo se conecten con esa conciencia de especie, conciencia colectiva, conciencia de masa, pues desarrollarán algunos aspectos muy importantes. La conducta, por ejemplo, cuando se declaran razas y se mantiene ese tipo de patrón, tienen ciertas conductas predecibles. Estábamos hablando del perrito que tenemos por aquí. Es un perro diseñado genéticamente para guarda. Entonces él llega y empieza a hacer rondas solo. No necesitas enseñarle. Él empieza a dar vueltas para cuidar el territorio, ¿sí? Y cualquier alteración inmediatamente manifiesta su disgusto con su ladrido de enojo. No es un ladrido de alegría. Sí, la pregunta es hasta dónde somos fruto de una conciencia colectiva como humanidad, con diferentes receptores que somos cada uno, y en diferente momento y tiempo, diferente estado de conciencia, porque es un resumen de muchas cosas, una conciencia, no de una sola. Y hasta dónde tenemos un sentido de experiencia y congruencia particular. ¿Nos individualizamos o nos quedamos en lo colectivo? Asumimos la responsabilidad de caminar y no siempre será seguir lo que sigue la masa. Yo de adolescente seguía la masa, tomar alcohol, cerveza, licores, jugar cartas. Experimenté eso. Vi los mercados de la Merced y los T por ochos y los pulqueros, muy simpáticos, pero llenos de dolor y de una vida triste, aun cuando parecían muy alegres. Pero ¿cuánto de esto es realmente experiencia masiva, sin toma de conciencia de la responsabilidad que es un ser humano? Ser mineral, ser vegetal, ser animal, ser humano. ¿Hasta dónde? Y sí, la conciencia colectiva opera mucho en las razas de los animales, pero también en mucha cantidad de los humanos. Hacemos solo la búsqueda de la sobrevivencia, que es nuestra característica animal, nuestra condición colectiva, ¿sí? Por ejemplo, el Cristo y el Buda, aunque fueron conectados a una sola fuente, porque hay una sola, se expresaron diferente en su tiempo, en su carácter, lo tradujeron, lo transductaron, hicieron dúctil esa conexión. No va a ser igual, porque no hay nada igual a nada, sino porque pero tenían la misma misión, recordar nuestra verdadera misión a los seres humanos.
nuestra identidad esencial y no solo la sustancial o de forma que muere y nace. Un animal está más conectado con la sobrevivencia de su jefe o de él mismo, ¿sí? O sea, de su clan, de su jauría, de su grupo, de su clan, de su tribu. Pero ya un ser humano evolucionado empieza a tener identidad, da una expresión de la misma fuente, pero no las presenta igual. No copia, no repite, es una fuente creativa. Revela algo que no había sido revelado, con más claridad de lo ya revelado. Por ahí va la cosa, más o menos hasta donde yo le entiendo. No quiero hacer doctrina ni una verdad absoluta para nada. Simplemente es que todo el animal, aún en esos destellos de inteligencia, trabajan mucho el sentido de la manada, los más evolucionados, del jefe y la jefa dominante, de los alfa. En lo humano también hay eso, pero no se, ya un iniciado no anda buscando ser un alfa, dominar, controlar, manipular, no. Simplemente señalar el camino. Fíjese qué diferencia, impersonalmente. No, no hablo por mi boca, sino porque aquel que me envió, dice el Cristo. Es otra dimensión, una conexión muy particular. Adelante, Constantino, es lo que yo puedo compartir. Gracias, Adelante, maestro. Constantino Antonio. Buenos días, mi honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, entonces, en cada era evolucionamos. Pues puede que sí, puede que no. Hay gente que va para atrás. Es como si alguien ya iba en la montaña y se regresa y no puede alcanzar la siguiente montaña. Yo he visto gente que ha preservado valores por algún tiempo y luego los niega. Y no son pocos, ni pocas. ¿Sí? Cuando les domina el mal consejo de las mentiras del ego, porque a veces el ego te da buen consejo, cuídate, ah, no hagas esto, tal. Pero hay veces que te dice mentiras, que te promete cosas que nunca va a poder cumplir. Entonces ahí hay una deformación. Las experiencias quedan, pero la atención y la accesibilidad a esas experiencias no es la misma. El estado de conciencia cambia, las experiencias son grabadas. Aunque hay que decirlo, hay experiencias que se remiten al área disfuncional, al área que no funciona con el resto de la psique, como un cuarto de llave desconocida y con desconocida, un pasadizo secreto, ¿no? Que no conocemos, aunque esté dentro de la misma casa, ¿no? Algo olvidado, negado, rechazado, de las experiencias que lleva nuestra alma, que se van a esa región no funcional, no funciona con el resto. Son anarquistas en vez de integradores, constructores, son destructores, anarquistas, etcétera. Hay veces que la luz del que va adelante es muy fuerte, entonces predomina, pero ya no está presente y como dicen, cuando el gato no está presente, los ratones están de fiesta. Entonces nuestros instintos más no satisfechos, no resueltos, no entendidos, no comprendidos, pues aparecen
gente que deja las disciplinas, vuelve a comer carne, toma alcohol, ¿sí? Y con buenas excusas, es que me gusta, es que no me voy a reprimir. Todas son excusas para no seguir lo que tú sabes que te va a liberar, que es el gran proyecto. ¿Qué va a liberar? El potencial al servicio de la vida. No va a liberarte de responsabilidades y de karma, ¿no? Va a comprometerte o desligarte de las compromiso de la sabiduría, que es el respeto a las leyes. No, no el miedo a las leyes, es el respeto, porque así funciona. ¿Para qué te haces tantas excusas y justificaciones? Si tú haces daño, no es el camino, queriendo o sin querer. Hay gente que ha sido bondadosa mucho tiempo y un día se vuelve cruel. Y a partir de entonces se contamina todo el sistema y niega el camino de la luz y se va hacia las sombras. Hay de eso también. Pero la experiencia ahí está. La cosa es qué tan accesible es. Ustedes saben que en un disco duro puede haber mucha información. Una está accesible y otra no la encontramos, pero está ahí. La pregunta es si tenemos un buen buscador o no. Por eso el discípulo es un buscador natural. Es alguien que quiere aprender, alguien que quiere encontrarme un sentido más eterno, más profundo, más esencial de la existencia. Y no nada más nacer, crecer, reproducirte y morir. Ahorita hay mucha gente que no quiere hijos, que no quiere reproducirse. Y entonces no deja nada de todo lo que recibió. Si no se hubieran reproducido sus padres, pues no hubieran nacido ellos. No, pero no importa, entonces es una incongruencia. Tú recibiste algo, un legado, tienes que transmitirlo. Eso es lo que hago o intento hacer. Recibí mucho del hermano mayor, del maestro. No lo llegué a comprender en su totalidad, por supuesto, ni en todas las posibilidades que se puede comprender, pero algo sí, y lo siento muy vivo todavía. Y él me reconoció como su discípulo y me asignaba algunas cosas para que yo las hiciera como su discípulo. Y sigo sintiendo las asignaciones en este momento presente, en la mejor disposición de servir y de compartir a la obra de los que quieran estar en esta obra, porque hay gente que no quiere, hay gente que primero yo y mis cafecitos y mis reunioncitas y mis alcoholitos y mis, sí, y mis super chef menú de chef, sí, y después de esta comida, ¿qué? Nos han preguntado eso, sí, después de la super comida, ¿qué más? ¿Qué queda en el alma vacía? El servicio es una vía de llenarnos de luz, vía el agradecimiento, la apertura del corazón. El ego te cierra el corazón porque lo siente débil, cuando realmente el débil y el que necesita mucho es el ego. Pero bueno, vamos aprendiendo, distinguiendo, comprometiéndonos o no, o intentando descomprometernos, lo cual no se puede porque ya que di mi palabra queda resonando algo en mi alma. Y si la niego, me niego a mí.
a mi verdadero ser, a mis principios y valores que me dan sentido ahorita. Por ejemplo, si yo voy a favor de la guerra, de la destrucción, pues esto mismo, destrucción y guerra, puede suceder en mi cuerpo, ¿o no? Me sintonizo con eso y eso me va a suceder también a mí. No es gratuito lo que elegimos y a lo que nos comprometemos. Va a operar en el profundo de nuestra condición de alma, que es la que organiza, hace saludable o enfermizo nuestro funcionamiento, ya sea corporal, ya sea emocional, ya sea mental o espiritual. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Yo les comparto hasta donde he comprendido, no puedo más, pero intentaré descubrir más para compartirles más, pero no sé cuándo ni, pero intentaré y lo estoy intentando, asumiendo esta responsabilidad de continuar la línea hasta donde me da el entendimiento, no más, no puedo, pero lo intento. Sí, Victoriano Gracias, Marines. maestro. Maestro, muy buen día a todos. Con respecto a la pregunta de la respetable hermana Alejandra, no hay que olvidar, bueno, que lo que nos separó de la parte animal instintiva fue la facultad del razonamiento, que fue un periodo de evolución muy largo y muy profundo y que nos permitió ser ya conscientes y creativos, sí, y no ser meramente instintivos. Eso diría eso. Gracias. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Constantino, adelante. Sí, maestro. Las escuelas pitagóricas, ¿en dónde se desarrollaron y en qué época, maestro? Bueno, no fueron varias escuelas, fue un solo colegio que estaba en la ciudad de Crotona, que está al sur de Italia, enfrente de las islas griegas, pero en Italia. De hecho, ahorita solo hay una columna en ese lugar. Pero sucedió un colegio de iniciados, de maestros a discípulos, un colegio iniciático que impactó mucho después toda la región italiana, que no era la Italia de ahorita, eran regiones, reinados, y el misma zona griega y sus impactos, los grandes maestros de la geometría, de la filosofía, del desarrollo de equilibrio entre mente y cuerpo, eso lo decían los pitagóricos, que debía haber una relación sana entre la mente y el cuerpo sano en mente sana y mente sana en cuerpo sano. Esto es muy pitagórico. Y ellos se basaron también en gran fusión entre el Oriente y Occidente. Por un lado estaba todo el tema mental, razonable, filosófico, y por otro lado un lado práctico, operativo, fisiológico, como son los grandes colegios. Comprometen al discipulado a un desarrollo no solo intelectual, sino integral. Más o menos se habla de que Pitágoras existió o la apertura de ese colegio iniciático, porque hay varios enfoques. Aproximadamente en el año 550-600 de antes de Cristo, en el sur de Italia, no en el lado de Sicilia, sino en el otro, el que da hacia el mar Adriático, el que da hacia las islas griegas, sí, a la tacón de la bota, no a la punta de la bota. Por ahí estaba este lugar llamado Crotona.
500, 600 años antes de Cristo. Y hasta el 300 más o menos tuvo un apogeo. Fueron perseguidos, fueron tratados de eliminar. Y ellos se levantaban temprano y hacían sus ceremonias y sus cantos a Orfeo, al constructor, al Señor del universo, vinculado al sol, un culto totalmente solar. Y este colegio iniciático tenía hombres y mujeres. No crean que era muy grande. Deben de haber sido 500, 600, 1000 gentes porque había que darles de comer y de dónde sacaban si eran vegetarianos. Practicaban, manejaban el tema de la reencarnación y la evolución del alma, la metempsicosis, que la psique continuaba, iba a algo más profundo. La geometría, la filosofía y el desarrollo de la condición humana sin miedo, sino con plena conciencia de su responsabilidad. Estaban los 4 períodos clásicos, el acústico, etcétera, etcétera. Toda una propuesta que impactó al mundo occidental. Pero se habla que había una fusión entre Oriente y Occidente. Por ejemplo, la palabra misma de Pitágoras nos habla el muy sublime maestre, que puede ubicarse con 2 vocablos, pitris, que significa fuego, luz, y gurus, maestro, maestro de luz. Uno con vocablo oriental y otro occidental. Pitris gurus, gurus pitris. Entonces se habla de una persona, pero también se habla de que ese mismo condición eran los que seguían esa enseñanza y era un colegio iniciático. Como narran, donde había disciplinas desde temprano, se practicaba la colaboración de la comunidad y se desarrollaba toda una visión profunda de la estructura y la mente universal. Bueno, esos son puntos de referencia. Hay algunas cosas que vienen en los grandes iniciados de Shure. También Josefina Mainadé es otra gran autora que investigó y lo hace narrativo a nivel de historia, pero no es histórico, pero sí es altamente educativo. Son las fuentes que les recomiendo, Shure y Mainadé. Sí, Leticia sigue con la mano. Ya creo que se nos acabó el tiempo. ¿Puedo o mañana? Ok. Le agradezco mucho a todos su atención, su búsqueda, si no, no estarían aquí. Desean encontrar más, significar más. Y estos diálogos pretenden ser motivadores para sus investigaciones y descubrimientos y un lugar y un foro de compartir. Muchísimas gracias a todos y a todas. Paz. Gracias, Pax. maestro. Maestro, Paz a gracias. todos. Maestro. Feliz Gracias, día. maestro. Buen día a todos. Buen día, hermanos.